Gracias una vez más por continuar con nosotros. Tal como lo habíamos prometido, ya estamos en la segunda parte y nuestro espacio se caracteriza por varias cosas. Una de ellas es traer a personas que son especialistas en área. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos hablan exactamente de lo que nosotros queremos que ustedes estén informados. Una de ellas es el doctor Andújar Saiter. Ya ustedes lo conocen, porque ahí solamente falta que darle el espacio aquí, para que cada semana esté con nosotros. Con el doctor Andújar Saiter vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Pero antes de esto, yo tengo aquí algo que lo quiero leer, porque quiero a partir de esta lectura que está aquí. El juramento hipocrático es un compromiso solemne que los médicos asumen al iniciar su práctica profesional, originalmente redactado en la antigua Grecia. Este texto se enfoca en los valores éticos y morales que deben guiar la conducta médica. Entre sus principios destaca la dedicación al bienestar del paciente, la confidencialidad y el rechazo a prácticas dañinas o inmorales. Doctor Saiter, sea usted bienvenido a este espacio de Sintv TV. Muchísimas gracias y esa bienvenida, óyeme. Sí, filosófica. Sí, filosófica. Tendremos que hablar mucho sobre eso, realmente. La cita con Sócrates. Bueno. ahí está, él tuvo todo su aporte. Por eso es importante estos encuentros que siempre hemos tenido con ustedes, que nos nutrimos también, claro que sí. Sí. De que de ella de 2 vías. Sí. Doctor, en los primeros días de la tragedia del Jet C, volvemos a él, cuando llevaron a 2 pacientes a una clínica muy famosa, un senador. Un ex senador, Senador. Franklin de San Cristóbal, Exacto. 2 personas a una clínica muy famosa de la capital y le fueron negados en principio los servicios de salud. Leyendo yo el juramento hipocrático, me faltó leer el juramento del financiero, de la persona que le gusta ganar dinero y de la responsabilidad que tiene el médico que es empleado o de los emergenciólogos que están ahí. ¿Dónde faltó el protocolo? Cuando el Estado Dominicano le había dicho que lo pudieran llevar a cualquier sitio y le brindaran la asistencia. Bueno, esta invitación fue una embocada que ustedes me hicieron. Hay que hablar con los especialistas del caso, sí. Y aquí usted tiene las 2 versiones. Óigame, usted como médico y usted aquí quiero como hacer abogado. un aclaramiento antes de empezar. Sí. En ese centro de salud yo laboro. Yo tengo mi consultorio. Sí, tiene entonces. O sea, no, pero yo estoy aquí no como médico. Sí, no como abogado. Yo estoy como abogado. Como abogado. O sea, eso en el Centro de Medicina Avanzada, doctor Abel González. Vamos a estar claros. O sea, de paso, una clínica muy vieja, de las más viejas que hay aquí. No, tiene 23 años. 23 años. Sí, porque no es la de la Independencia. No, es la que está en la Lincoln. En la avenida ya, Lincoln. sí, porque yo iba mucho a la de la Independencia. Exactamente. Entonces, lo que yo pueda expresar aquí es en mi condición de abogado, claro. No como médico. Perfecto. ¿Okay? Ciertamente. Eso aconteció con respecto a lo que fueron las víctimas del Jet C. Ellos fueron. Sí. Es un proceso que está en investigación. Tenemos que esperar que concluya esas investigaciones. Ahora, lo que sí es cierto, y eso todos los centros de salud tienen que proveerle de atención a cualquier paciente, a cualquier ciudadano que llegue a las emergencias de cualquier centro de salud. Sí. Tenga o no tenga dinero, tenga o no tenga seguro. O sea, y en cualquier época, sobre todo en un momento de crisis sensible, como fue que incluso tanto el presidente de la República como la DIDA y la CISARRI le hablaron de que fueran más abiertos. Mucho más abiertos. Entonces, yo entiendo que hay que esperar. Ahora bien, si se incumplió realmente con lo que está establecido. Con un protocolo de... Sí, porque fíjese, porque hay un protocolo clínico. Esto va de una sanción penal, civil, administrativa y ética. O sea, hay muchas cosas que envueltas. Entonces, es un caso que no es el primero que sucede en el país. Esto sucede a diario. Sí, eso le iba yo a preguntar, porque he escuchado que eso pasa con frecuencia. A mí no me ha pasado, porque bueno, a mí me ha pasado como médico en otro centro de salud, donde he ido a ingresar 2 pacientes
y no han querido ingresarlo porque no llevan el dinero del depósito para esto. Pero para la suerte de ese paciente, que además del médico tenía el abogado. Tenía el abogado. Entonces yo tuve que abordar el tema ya como abogado, con los dueños de la clínica, donde quisieron que yo me comprometiera. Le iban a dar entrada, pero bajo mi compromiso. O sea, bajo el compromiso suyo. Sí, yo le dije que sí. No de ellos como persona. No, porque yo pensé en el paciente. Sí, claro. Yo le dije que sí. Usted me va a firmar, y yo le dije que sí. Óigame lo que yo voy a, y se lo dije. Yo lo voy a firmar, oiga lo que yo voy a poner. Yo, doctor Leonardo Andújar Saiter, autorizo el ingreso de este paciente desde el punto de vista económico, pero si el paciente no cumple, no me hago responsable. La ley lo respalda. Exacto. Sí, porque la ley es muy clara. La disposición dice... específica. Esta disposición... Oye lo que dice la ley. Sí. Oigan esto. Esta disposición se sumó al mandato de Ley General de Salud, la 42-01, que establece que los centros de salud públicos o privados no pueden negar atención médica a una persona en situación de emergencia, ni tampoco condicionar la atención al pago previo. Que es lo que estaba diciendo el doctor ahora mismo. Exactamente. Entonces, muchas veces pasa esto porque el mismo paciente, y por eso yo tengo hace 7 años enviando una cápsula diariamente por los medios de comunicación, por las redes y eso, de derecho médico, para orientar a los pacientes y a los profesionales de la salud cuáles son sus derechos y sus deberes. Y esto, si el paciente sabe cuáles son sus deberes, esto no sucede. Porque va a reclamar con firmeza. La ley me dice, la ley 42-01, en el artículo 28 me establece esto y esto, y se hace sentir. Entonces, esto no es el primer caso. Pero una pregunta, doctor. Cuando ya pasó este hecho, un ejemplo, que incluso ahorita lo estábamos hablando, y se le niega el servicio. ¿Quién niega el servicio? ¿La clínica o el médico que está atendiendo? Bueno, eso viene... ¿Dónde está la responsabilidad? Es compartida. Es compartida la seguridad. Porque el médico de emergencia... O sea, es demandable los dos. Sí, el médico de emergencia no es el dueño de la clínica. Sí, el médico de emergencia es el médico. El médico. Que recibe órdenes. Órdenes, exacto. Aquí tenemos la orden de que el paciente que no venga con un ejemplo... Tiene que pagar. Tiene que pagar. Más nada. Tiene que pagar. Incluso no es ni el mismo médico, porque eso va a la administración. Exacto, sí. Y siempre hay un personal de administración en emergencia, incluso. Las 24 horas, en todos los sitios, en todos los centros médicos es así. Pero así como hablamos de este centro, también tenemos que hablar del centro médico Alcántara y González. Sí. Pasó todo lo contrario ahí. Llevaron un accidentado, una víctima del YESEP, sin familiares, sin nadie de soporte. Sí, y duró varios. Y le dieron las atenciones. Le dieron las atenciones. Y duró unos días. Entonces, eso, la clínica Alcántara y González debió haber dicho, no, yo no voy a poner, porque ¿quién me va a cubrir a mí estos gastos que va a... Exactamente. Lo bueno. Entonces, ahí viene lo que también hemos hablado de la deshumanización de la medicina. Y esto va a seguir creciendo. Mire esto. Ya ahora... Ha sido creciente. Sí, pero ¿qué pasa? Va en aumento. ¿Qué pasa? Los centros de salud ahora, de hace un tiempo, ya están pasando de la mano, se la están quitando a los médicos y le ponen en las manos los empresarios. Exactamente. Entonces, ya esa parte humana, el empresario, la parte humana de ellos es otra. No es un capital. El capital económico. El capital para el médico, el profesional de la salud, todavía, y aunque podemos hablar del juramento hipocrático, todavía está muy lejos de eso. Sí, porque déjame decirle también, déjame decirle algo. Hay que entender que el empresario no se hace parte del juramento hipocrático. No, ni le va a importar tampoco. No, porque ya la parte de su gasto, su ingreso. O sea, ellos tienen su mente de que compran una solución, por ejemplo, un suero, que por decirle algo, 300 pesos, yo a ese suero puedo usar 400, 500 pesos. Exactamente. Pero realmente esa es la mentalidad del empresario. Sí. Con respecto al juramento hipocrático y hablando con sinceridad, sí. En las universidades, en el tiempo que uno se formó, yo no conocí el juramento hipocrático. ¿Lo conocieron después de ser Yo conocí el juramento hipocrático desde antes de entrar a medicina por una condición. ¿Cuál condición? Mi padre era médico, en mi casa todavía reposa
una placa que reza el juramento hipocrático. Reza el juramento. Entonces, ya tú sabes, yo eso lo he leído sin darme cuenta 600,000 veces. Exacto. Claro. Entonces, por eso. Usted ha hecho su propia filosofía. Exacto, conozco el juramento hipocrático, pero a nosotros, ningún de mi promoción antes o después, no nos leyeron eso, no nos hablaron de eso. Debió de ser. Claro, el momento de graduación, por ejemplo, los abogados, cuando nos tenemos que juramentar en la Suprema Corte de Justicia. O sea, ningún abogado sale de la universidad y va a ejercer, tiene que ir a juramentarse a la Suprema Corte de Justicia. Sí, Pero nosotros como médicos no hacemos esto. Ahora hay universidades que lo están socializando a los estudiantes de medicina. Y humanizándolo, porque están saliendo crudo, fuerte. ¿Quién está humanizando? Si los profesores no están humanizados. Eso es lo que dice el doctor. Es duro. La baja que hay en los profesores, y una de esas bajas que hay en esos profesores en la formación se pudo dar en la pandemia, porque muchos de ellos se deshumanizaron para dar su clase desde la sala de su casa o de cualquier parte de su casa, totalmente. sin explicarle al estudiante lo sensible que es tener la salud. Totalmente, eso y la parte de ese contacto con el paciente, esa interacción, esa identificación, y no se hace de manera virtual. Yo siempre yo nunca di una consulta virtual. No creo en la consulta virtual. No, que es difícil. Porque fíjate, los datos, los pasos elementales de una semiología médica es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. ¿Y cómo tú puedes hacer esto? A través de una pantalla. Una pantalla, porque ni la inspección tú puedes hacerla bien. No. Entonces son consultas a media y hay muchos médicos, incluso todavía hay médicos que hacen las consultas virtuales. Sí. Y ese turismo que hay, yo siempre mantengo, y escúcheme que me salgo un poco así del tema, pero vamos enlazando. Recuerde que este espacio de Cintia no es para orientar y educar. Y por eso me gusta. Y por eso a través de usted, nosotros le hacemos estas invitaciones siempre cuando queremos estar bien informados y educarnos y educar a nuestra legión de seguidores. Muchísimas ¿Y qué mejor gracias. que hacerlo que usted, Muchísimas que es un especialista en esta área? Gracias. Ese turismo de salud está trayendo muchos problemas. Es más sensible a la demanda médica. Porque el que viene acá de turista, o sea, porque hay agencias. Sí, claro. Que se dedican a traer pacientes, sea de cirugía estética, odontológica. Sí. Y ya yo he tenido casos, como médico abogado, de que quieren demandar a odontólogos. Después que vienen acá, le hacen el trabajo, se van complacidos. Sí. Cuando llegan allá, exactamente a los 2 meses, comienzan a chantajear. Oiga la palabra que usted, a chantajear. Sí. A la doctora acá. A la doctora acá. Exacto. Que le devolvieran el dinero. Que le hicieron un mal trabajo. Exacto, pero él se fue conforme. Entonces él supuestamente buscó allá en Estados Unidos 4 odontólogos. Que le dijeran. Exactamente. Entonces la odontóloga me contacta a mí, ya desde el punto de vista legal, y digo, no, espérate, vamos a conversar. Efectivamente, él decía que no, que él pagó 4 odontólogos. Digo, pero vamos a hacer una videoconferencia con unos odontólogos que explica a ver dónde. No, que él no quiere. Digo, no, pero entonces tú no es así. Entonces, el turismo de salud está trayendo aquí mucha demanda médica. Pero una pregunta, yo tengo una inquietud con respecto al turismo de salud. El turismo de salud se puso en boga aquí, fue en pandemia, me parece. Ya comenzó antes. Comenzó antes, pero... Sí, comenzó antes, pero realmente, exactamente, alta. Sí, ya entonces, fue en pandemia. Por ejemplo, los servicios, sobre todo, ellos se apoyan mucho en la parte de la cirugía estética y en la parte odontológica. Sí. Sí, porque la parte odontológica es fuera de aquí. Santiago de los Caballeros es como una zona específica para esto, porque viajan mucho a Santiago. Ya el aeropuerto Cibao es para traer pacientes para cirugía estética, porque hay una competencia entre las damas en que todas se quieren ver bonitas, elegantes, entre ellas, ¿verdad? Y también y otros que quieren cuidarse su higiene bucal, ¿verdad? Entendemos esta parte. Doctor, vamos a pasar a otros temas tan interesantes como este que usted nos acaba de tocar. Mire, de los que estamos aquí, de nosotros 3, que estamos en esta mesa porque tenemos una persona que ahorita también vamos a conversar con ella. Cuando uno va al médico, uno tiene que pagar una diferencia, doctor. Y me dice un pajarito, que no es el de Maduro, que a usted le gusta mencionarlo, no me lo mencione aquí ese señor. Cero Maduro. Cero Maduro. Me dice ese pajarito
que no se debe pagar diferencia porque el seguro tiene que cubrirlo. Igual cuando usted va al especialista, se va a hacer una resonancia, un anestesiólogo. ¿Usted tiene que pagarle por fuera al anestesiólogo? No, fíjese, ahí caemos otra vez, la parte de la desinformación del paciente que no sabe hacer valer sus derechos. Okay. O sea, hay lo que se llama el copago. Eso está establecido. Eso está establecido. ¿Qué pasa? Vamos a empezar con los médicos y las consultas. Los médicos hacen un contrato con las ARS. Y esa ARS le va a pagar tanto y ellos pueden cobrarle al paciente tanto. Okay. O sea, pero ningún médico, o muy poco para no generalizar, se ajusta a lo que dice, la ARS. Entonces, ¿qué pasa? Esto ha sido algo que ha sido permisivo por tiempo, tanto por el mismo colegio médico como por la ARS. ¿Y el Estado que no lo mete? No, exacto. El único afectado es el paciente, el asegurado, que no tiene quien lo defienda. Las ARS, ese no lo afecta a la ARS. Que pagamos una mensualidad y nada más siguen para metérselo en los bolsillos. Sea el médico que esté cobrando, a mí no me afecta como ARS. Pero a nosotros, el pueblo, sí. Claro que sí. A nosotros dan. Entonces, eso es lo primero. El paciente tiene que ajustarse, o el médico permitir que el paciente le pague lo que le corresponde como ARS. Eso es lo primero. En el área cuando va a internamiento, ahí viene también cobra una enorme diferencia. Eso también está estipulado. La DIDA ahora tiene, de unos meses, que lo veo bien, lo que pasa es que quizás no saben el tono como lo están haciendo, es la defensa de los asegurados y está dando resultados. O sea, esa voz... Pero cuando usted dice la defensa del asegurado, ¿a qué usted se refiere específicamente? Por ejemplo, un asegurado, desde la clínica, hay un número telefónico, llama y ellos lo asisten y le dan respuesta. E incluso, si tienen que mandar un representante al centro de salud, lo mandan. O sea, están haciendo su trabajo, ciertamente. Sí, porque eso pone alguna vez en evidencia lo que la clínica puede hacer. Totalmente. Aquí hay clínicas que le niegan, ha pasado a gente que yo tengo, que le niegan el servicio de el semiprivado. Dice, no hay semiprivado, lo que hay es privado. El privado usted sabe que se le sube. Entonces, si tú no tienes el semiprivado, vas a tener que irte al privado obligado. Y ahí hay una... Sí, pero ahí también tuerce un poquito la cuestión. Sí, pero vamos a partir de que sea verdad. Porque déjeme decirle algo, que aquí eso no se toca en ningún programa. Sí. Aquí hay un déficit de habitación en la nivel de clínica. Vamos a darlo en exclusiva por Sin TV Don TV. Realmente hay un déficit tremendo de habitaciones aquí en las clínicas. Hay momentos que usted busca una habitación para algo tan sencillo. Digo sencillo, o sea, manejable. Una neumonía, no voy ni para una parte quirúrgica, una parte clínica. Un cuadro diarreico. Óyeme, no hay habitaciones. Sí, eso le pasó a una persona cercana que duró 3 días esperando. ¿Clínica? Sí. En la capital entera. Sí, así yo conozco ahí en La Delgado, hay varias clínicas que cuando usted va a esos casos no están ocupadas siempre. Siempre están ocupadas. Entonces hay que ver si en verdad es así. Se vale de eso. Tienen habitaciones reservadas para ciertos casos y para ciertas personas. Pero esa parte no puedo yo afirmarlo así, pero hay que... Por eso están los supervisores, están los supervisores de las ARS que deben de hacer su trabajo y quizás no lo están haciendo. Yo en una ocasión, hace unos años, yo fui gerente. Es muy posible que no. Yo fui gerente de una en ese entonces se llamaba compañía de seguro y teníamos supervisores y esos supervisores bajo mi mandato tenían que ir a las clínicas. Claro, pues. Y eran realmente defensores, no solamente de la compañía de seguros, sino del asegurado. Pero ahora mismo eso se ha perdido. Entonces, el médico cobra lo que tiene que cobrar, el colegio médico no se mete en eso, ni la ARS tampoco. Entonces, el paciente estaba con el grito. Exactamente. Con respecto a lo que me decía del anestesiólogo. El anestesiólogo regularmente, está normatizado eso, cobra el 30% de los honorarios del cirujano. Incluso la ARS, eso es lo que le paga. Si ellos tienen en su carta que una apendicectomía, o sea, una cirugía de apéndice, por ejemplo, por decir algo, pagan 25,000 pesos, por decir un monto,
ellos le pagan un 30% al anestesiólogo sobre esos 25 mil pesos. Ahora, el anestesiólogo no debe de cobrar. No debe de cobrar. Porque lo que suena es, hay que pagar lo del anestesiólogo. Claro, lo que pasa es que el paciente no, porque eso el anestesiólogo forma parte del contrato que hizo con la ARS. Claro, cierto. Entonces hay una violación de contrato. Hay una violación, eso es verdad. Pero ¿a qué paciente se le ocurre someter a un médico por una violación de contrato? Pero es verdad. Pero hay algo que va por ahí. El médico tampoco te da un recibo de lo que tú pagas. No. No. Es que no quieren pagar impuestos. No, Excúseme, te va a consulta y usted tiene que pagar en efectivo. Sí, está bien. El 80%. Pero te tiene que hacer, darte un recibo. La mayoría no lo dan. Bueno, pero pídaselo. Para no pagar impuestos. Yo le digo, oye, incluso ya hablándole desde el punto de vista médico, o sea, como médico, yo le digo a mis pacientes, ustedes tienen derechos y deberes. Claro. Ahora, si no cumplen con sus deberes, pierden sus derechos. Pierden el derecho. O sea, yo trato de concientizar. O sea, mi consulta no solamente es médica, sino también médico legal. Claro. Que tú estás, como dicen, afilado para tu propia garganta. No, eso me da incluso más seguridad a mí como profesional. Porque el paciente está claro de su compromiso, pero yo también estoy claro de cuál es mi compromiso ante el paciente. Claro. Exacto. Por eso nosotros es que nos gusta traer al otro Saiter. Nos está ilustrando a nosotros aquí en esta mesa, a nuestros amigos televidentes, de esta forma que, porque usted oye, pero este médico cobra tanto por esto, el anestesiólogo cobra tanto por esto, el radiólogo cobra tanto por esto, pero yo estoy pagándole al médico. Y entonces, ¿de dónde tengo que sacar tanto dinero? Porque hay personas que salimos a la consulta médica. Salimos a la consulta médica con 1,000 pesos. Cierto. No, pero déjeme decirle algo. Eso es cierto. Todo eso es ya cierto. No va para ahora, café. Vamos también a ver una parte del punto de vista médico. También las ARS tienen que mejorar los honorarios. Pero un 100%. O sea, en la tabla de honorarios. Pero un 100%. Pero el paciente no tiene que sufrir esa consecuencia. Claro o sea, no. Es un acuerdo entre el médico y la ARS. Ahora, la ARS tiene que mejorarle los honorarios. Doctor, para ir en consonancia con lo que usted dice, la ARS aquí, la que menos se gana anual, se está ganando por encima de los 2.500 millones de pesos. Sí. Eso no es posible. O sea, es un negocio, eso es verdad. Ahora, no es posible que a costa de su negocio yo esté sufriendo. Y a costa de su negocio yo no tenga servicio. Y a costa de su negocio, porque es un negocio y sigue siendo un negocio, y los bancos son los dueños de ella, nosotros como pueblo dominicano no tengamos el sistema de seguridad social. Totalmente. Eso y ahí volvemos, caemos al punto inicial, la deshumanización de la medicina. Está en manos de la ARS. Y de los bancos. Y de los bancos. Son los y de los dueños de las clínicas. Hay que decirlo así. De los dueños de la ARS y de la AFP son los bancos. Sí. Y los dueños de clínicas ya, son unos delincuentes. Ya son empresarios. Entonces ya se está deshumanizando. Ya hay un enfoque realmente desde el punto de vista empresarial. Totalmente empresarial. Doctor, vamos a pasar a un tema rapidito, que ya Henry nos hizo seña. Me hizo la seña del mago. Desaparecenlo. ¿Qué visión tiene usted dentro de las 15 medidas migratorias que está ejecutando el gobierno dominicano, pero en la parte de ir a la maternidad pública a ver las condiciones de las parturientas haitianas? Bueno, yo reitero, la verdad que esta invitación fue una emboscada. No lo veas. Doctor, está bien. Es que usted es muy bueno. No es cierto. Son temas. Óyeme, ha habido una mala interpretación. No, yo estoy de acuerdo. Ok. Porque el inmigrante en cualquier parte del mundo sigue siendo inmigrante. Exactamente. Y tiene, incluso un dominicano, y antes de contestarte ahí, por ejemplo, va a una emergencia, por decirte Estados Unidos, que es el país que uno toma siempre como referencia, tú vas sin un centavo a una emergencia. Y te atienden. Ahora, cuando tú te terminan de evaluar y todo eso, tú tienes una deuda. Un registro. Te lo mandan acá esa deuda y tú tienes que cumplir. Ahora, ¿qué pasa? Aquí no. Acá, por ejemplo, esos inmigrantes, vamos a hablar, porque aquí a veces la gente tiene miedo. Los haitianos, las haitianas. Exacto, ese es su... Sí, no hay que hablar de manera despectiva, pero son los haitianos. Es que ellos son haitianos, yo soy dominicano donde quiera que vaya, doctor. Exacto, pero ¿qué pasa? Si ya está embarazada. Oiga, ¿qué es lo que pasa con la embarazada? Sí, ya está embarazada. Esa embarazada que llega a la puerta de una maternidad, de la que sea aquí del país. La de Lomina, que es la más recurrente. Casi siempre viene
De allá directo. Pero, en labor de parto. ¿Quién es el responsable de eso? Ese grupo que lo atrae, porque ya no vienen caminando de Puerto Son la ONG especialista en el caos entre el dominicano y el haitiano. Exactamente. Entonces, cuando llega la emergencia, hay un compromiso humano del médico, ciertamente, de atender a esa embarazada. Y del gobierno, el gobierno tiene que totalmente, atender. Incluso, no importa en qué parte esté esa maternidad o centro de salud, porque estamos hablando de maternidad, pero puede ser un nacional haitiano, un infarto, que vaya al mocoso Puello, por decir algo, y hay que atenderlo. Yo le voy a decir algo que pasó mucho, y eso fue en el gobierno de Danilo. Aquí estaban colocando la ONG en esquina, mujeres pariendo, colocando, y se dio mucho para que llamaran al 911. ¿Qué pasa? Al llegar con el 911 la pueden meter a cualquier clínica, a cualquier hospital y tienen que atenderla. Sí, eso así de simple, y eso se daba cada rato. Yo fui testigo de más de 3 veces de eso. Y allá de usted si le ponía la mano o algo, usted se atrevía a decir algo. Exacto. Nos maldecían y nos decían de todo la organización internacional. O sea, ¿cuál es la medida? Dígame, ¿cómo usted ve esto? Porque esa parte, hay que seguir dándole las atenciones. Sí, eso es indudable. Hay que seguir. Ahora, tan pronto esa embarazada se le hace la cesárea o el parto natural, entonces eso ya pasa a mano de migración. Como lo han hecho y lo están haciendo. Entonces migración se lo lleva. Y que le dé el trato humano. Totalmente, todo eso se puede hacer. Todo eso se puede hacer. Ahora, no se puede negar la atención en la maternidad ni en ningún hospital de salud. Eso sí, no. Yo quiero antes, ya yo sé que están haciendo señas. No, que Henry ya no está pero fíjate, a raíz de lo que pasó en YESEP, porque aquí pasan las cosas y después comenzamos. Yo creo también, enfocado esto en el sector salud, los centros médicos privados y públicos deben el Ministerio de Salud Pública hacer una inspección las azoteas de los centros médicos privado y público, de las azoteas de los centros de salud. Es una buena medida. Esas azoteas tienen de todo, Aquí hay hospitales que tienen 30 y 40 años. Usted, óigame, va a cualquier... Deja que el doctor me abunde sobre esto. Usted va a cualquier centro de salud, sea público o privado, de bajo ingreso, mediano ingreso y de alto ingreso. Usted frecuentemente una cubeta de una filtración en un pasillo. Fácilmente, te encuentran. ¿Quién supervisa eso? Nadie. ¿Quién supervisa eso? Esas unidades de aire que están en la azotea. Hay transformadores, hay antenas, hay de todo ahí arriba. ¿Quién sube ahí arriba a supervisar eso? En los hospitales, en los centros médicos. No importa, del nivel que sea. Entonces, yo hago un llamado para que inicien una observación con respecto a esto, una inspección, para evitar situaciones lamentables como el jet set. Ok, dicho esto, pasamos a algo tan interesante. Doctor, dele las redes sociales a las personas que nos están viendo para que le puedan seguir. Bueno, ya yo estoy tranquilo. Sí, ya no le voy a... Tengo más preguntas. Tengo más preguntas, pero vamos ahora porque ya Henry me ha tocado la campana. La próxima vez te voy a decir, mándamelo por escrito las preguntas, como los políticos. Bueno, estamos tanto en Facebook, en WhatsApp, en YouTube, en Instagram, o sea, como Leonardo Andújar Saiter. Nuestro número es 809-910-5404. Bueno, amigos televidentes y oyentes, escucharon ustedes a nuestro invitado de gala de esta semana, el doctor Andújar Saiter. Tocamos puntos picaditos, porque después yo lo voy a invitar, pero no le voy a escribir la pregunta porque después me la trae disfrazada. Yo lo quiero tener aquí en vivo. Así que, Henry, vamos a la segunda pausa.